¿Por qué a las 8 de la noche? Porque antes se creía que a las 8 salen los muertos y las almas. Una vez que fallece la niña, la abrieron de todo su tórax y parte de su vientre. Le quitaron cada uno de sus órganos, pero en un campo santo siempre va a ser bendecido por un sacerdote. Y en un panteón no necesariamente tiene que tener la bendición del sacerdote. Y en ese momento se da la orden que se clausura el panteón, es decir, nadie podía ya ser enterrado aquí. Este panteón funcionó a final de cuentas 48 años, 1848-1896. Bien, tenemos al hombre, es una pareja, Joseph Johnson Ward y la dama Diane Young. Esta pareja se conocieron en Escocia. Hay que venir a las 12 del día. No son vampiros, 12 del día, no 12 de la noche. Un 8 acostado. Esa es numerología masónica. ¿Sí? Cambio. Al artista, cantante Enrique Bunbury, español, ¿verdad? En el 2014 vino y filmó un video. Se le conoce como Los Inmortales. Bien, esto que yo estoy haciendo son ciertos rituales. ¿Por qué rituales? Porque en muchas de las ocasiones ustedes que nos hacen el favor de visitarnos cuando se van, en muchas de las ocasiones me dicen, es que me duele la cabeza, es que en la noche se me subió el muerto, es que traigo energía. ¿Sí? Arriba de esa fosa común está este edificio. Este edificio se le conoce como la Torre de Especialidades del Viejo Hospital Civil. ¿Sí la conocen? Ahí ocurren fenómenos paranormales. Se les apaga la luz, ven siluetas de niños, de adultos, escuchan psicofonías, ruidos. Es un túnel. Este túnel, ¿a dónde va a dar? A la casa del recupero. Aquí abajo tenemos 64 catacumbas. A partir de este momento les comento que esta fue la primera rotonda de los hombres ilustres. Y tiene como un ojo. Ese ojo se le conoce como el ojo de Horus. Y es un signo precisamente de los masones. La leyenda nos cuenta que en 1850 vino un conde. Este conde venía de Europa. A ciencia cierta no sabemos de qué país venía. Exactamente. Y algunas mujeres, así como algunos animales. Y todos coincidían que tenían 2 puntos en el cuello. Cuenta la leyenda que la señora victoriana, en aquellos años, fue hija única de unos ricos hacendados de la época. Y la señora adquiere una enfermedad que se le conoce como catalepsia. Tuvo 2 recaídas y a la tercera recaída, sus hijos vinieron y la enterraron en este punto. Aquí es donde se encuentra el niño Nachito. Se dice que el niño se despierta a medianoche y encuentra totalmente una oscuridad en su cuarto y muere de un infarto.
Lo que les voy a pedir es tocar los pilares y tocar las gavetas. Porque como estamos en un campo abierto, hay muchos bichos, entre ellos alacranes, pies y todo ese tipo de cosas. Levántenme la mano los que traen permiso para fotografía, para ubicarlos. Boletito. Muy bien. Los demás no vamos a poder tomar fotografías. Bien. Cuenta la leyenda que en aquellos años un grupo de 5 estudiantes, que por cierto eran de la carrera de medicina, uno de ellos dijo: yo puedo recorrer todo este panteón de punta a punta y no me va a pasar nada porque yo lo conozco. Sus compañeros al escuchar eso dijeron: pues si tú tienes las agallas, adelante. ¿Por qué a las 8 de la noche? Porque antes se creía que a las 8 salen los muertos y las almas a andar deambulando por estos pasillos. Exactamente por donde ustedes ingresaron, empieza esa travesía. Entre miedo, entre angustia, logra llegar hasta el último extremo. Traía un clavo y un martillo. Ese clavo simbolizaba que sí había cumplido la prueba. No sabemos si al cuarto o al quinto martillazo siente que le pasa una mano fría por su cuello. En ese momento quiso correr, quiso gritar, pero cayó totalmente desmayado. Sus compañeros, al percatarse que no regresaban, salen en su ayuda. Se dice que aquel joven que había hecho la apuesta traía consigo un abrigo tipo español y se había enganchado con el clavo. Sus compañeros lo desataron, le dieron los primeros auxilios, pero ¿qué creen? Aquel joven ya no quedó bien de sus facultades mentales. Se le conoce como la apuesta trágica. ¿Sí la habían escuchado? No. Acérquense por favor más los que venimos de este lado. Hacemos un semicírculo. Bien. Dentro del panteón tenemos 3 tipos de tumbas. Estas se les considera con el nombre de gavetas. En cada uno de estos cuadritos cabrían hasta 4 cadáveres. ¿Cómo ven? 4. Se van a hacer la pregunta que yo me hice desde un principio: si de veras cabrían 4 cadáveres en este cuadrito. Sí. El tipo de entierro de aquellos años, para este de gavetas, no se ocupaba el ataúd. Es decir, que al fallecido lo acomodaban de manera fetal o de manera inclinada y lo empujaban hasta el fondo. Tiene una profundidad de 2 metros. Una vez que lo enterraban, bueno, que lo acomodaban ahí, si había a los 5 años otro fallecido, al primer fallecido restos óseos hasta el final y el segundo con las mismas características que el primero. Al decir 20 años, 4 cadáveres estaban metidos. Parte de arriba tenemos esos triángulos que van a los costados de los arcos. En esos triángulos generalmente acomodaban a los niños o a los bebés, porque una persona adulta no cabría. Bien, tenemos también en la parte del medio a esta niña que se llama Maglovia Mártir. ¿Ya la vieron? Sí. Nos da la apariencia como si fuera una fotografía. Les hago la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que para 1874 haya existido la fotografía? No. ¿Y más a color? No. Pues no. A eso se le conoce como arte funerario. ¿En qué consistía ese arte funerario? La niña se dice que murió cuando tenía 2 años y medio. Las causas las desconocemos. Una vez que fallece la niña, la abrieron de todo su tórax y parte de su vientre. Le quitaron cada uno de sus órganos y las vísceras también.
Seguramente cuando le quitaron las viseras, lo rellenaron con acerrín o periódicos y la cocieron. Una vez que la cocen, bañaron a la niña y posteriormente simularon como si la niña estuviese parada. La pararon por medio de unos zancos de madera, como ahí se ve. La maquillaron, le pusieron ese vestido azul con blanco y es entonces donde le empiezan a pintar. Exactamente. Y eso se le conoce como arte funerario. ¿Les gustaría ese arte funerario en pleno siglo XXI? Sería padre no tener a nuestros, pues, no sé, antepasados o algún familiar. No se crean, cada quien. Yo no me puedo meter en eso. Pero bueno, así se usaba. Estas cosas que encontramos aquí se les conocen como portavelas. Las velas de antes no eran como las que tenemos en la actualidad. En la actualidad son unas velas de parafina. Antes eran unas velas chuecas de cebo de puerco. Cebo. Eran muy humeantes y muy olorosas las dos cosas. ¿Sí? Y ahí se colocaban. Bien. En este caso tenemos estas tapas. Estas tapas generalmente van a ser de mármol o de cantera. ¿Sí? Muchas de ellas, de estas gavetas, no las tienen. La pregunta del millón: si no las tienen, ¿qué significa? ¿Que no había cadáveres? Sí los había. Antes, bueno, dentro de este panteón, el 90% de los fallecidos fueron masones, 90%. Y solamente un 10% eran católicos. ¿Sí? Ahorita lo voy a explicar. ¿A qué voy con eso? Que si no tienen tapas aquí, generalmente a los masones se les enterraba con anillos de oro, dijes, cadenas, dorsales. Siempre habían los mirones. Si había un entierro, miraban aquí y contaban el número de arco o el número de pilar. Y en las noches se venían con picos y palas. ¿Para qué? Para robar los anillos. Y es por eso que no tenemos las tapas de muchas tumbas. Porque este panteón fue saqueado, fue hurtado en muchas de las ocasiones. ¿Sí? Otro dato: este panteón nunca fue un panteón de pobres, siempre fue un panteón de ricos. Así como estábamos, volteamos para allá. A esto se le considera como camposanto. ¿Qué diferencia hay entre un camposanto y un panteón? Finalmente coinciden para lo mismo, para un tipo de entierro. Pero en un camposanto siempre va a ser bendecido por un sacerdote. Y en un panteón no necesariamente tiene que tener la bendición de un sacerdote. Otra característica: en un camposanto, por lo regular, siempre, casi siempre, debes de tener una capilla. Y en un panteón no podemos tener capillas, o sí la podemos tener, dependiendo. ¿Qué diferencia encuentran de este camposanto a los nuevos que han visitado? Veanlo. Las lápidas. Una. Las cruces. Dos. No hay cruces, casi no hay cruces, solamente muy pocas, ¿verdad? Ya les explicaba por qué, porque eran de masones. Otra. Si vamos a los nuevos panteones, parecen como casas del Infonavit, del Fobiste o del Impejal, bien pegaditos. Y aquí que encontramos muy espaciosos los lugares. ¿Sí? ¿Por qué están muy espaciosos? Porque para aquellos años hubo una pandemia o epidemia. Se le conoce como lepra o cólera, de las dos hubo. Hubo una mortandad de jaliscienses. Entonces las autoridades locales dictaminaron que al estar levantando esas tapas iban a salir gérmenes o bacterias y se iba a incrementar más el número de fallecidos. Y en ese momento se da la orden que se clausura el panteón, es decir, nadie podía ya ser enterrado aquí. Este panteón funcionó a final de cuentas 48 años.
1848, 1896. Y párale de contar. ¿Sabían ese dato? Vénganse. ¿Seguimos? Vénganse, por favor. Lo que les voy a pedir, nomás que no se me queden muy atrás, porque no pueden andar solos. Tenemos que andar siempre en recorrido, ¿sabes? Muy bien. Vamos a hacer negocio el día de hoy, ustedes y yo. Tenemos aquí dos tumbas. Estas tumbas se les conocen como las tumbas milagrosas. Suena interesante, ¿verdad? Sí. Bien, tenemos al hombre, es una pareja, Joseph Johnson Borg y la dama Jean Young. Esta pareja se conocieron en Escocia. Una vez que se conocen, se casan, pero su sueño dorado era venirse a tierras tapatías a vivir. Una vez que se vienen a vivir aquí a Guadalajara, compran una fábrica textil, o sea, de ropa. Pero ¿qué creen? Llegaron exactamente en la pura pandemia de la mortandad. Y empezaron a ver esta pareja que todos los tapatíos le estaban pasando mal, que no tenían que comer, que no tenían atención médica, ni tampoco medicinas. Y gran parte de esas ganancias las fueron repartiendo entre los pobres. Pero tristemente en 1896, en abril, muere el hombre. ¿De qué murió el hombre? De la pandemia. De lepra, muy bien. ¿Por qué? Por ese acercamiento que tuvo. Si se fijan, de abril a septiembre son 5 meses. A los 5 meses se muere la mujer. Todos pensamos que también murió de lepra. Murió de tristeza. Todavía cuando las mujeres se acuerdan de los hombres, ¿verdad? Tristemente. Y bueno, se murió. Y fueron enterrados juntos aquí en estas gavetas. La leyenda nos cuenta que las personas que debemos, yo creo que debemos todos, unos más, otros menos. Las personas que debemos y vienen y le rezan a las 12 del mediodía, pidiéndoles precisamente que les ayuden a pagar sus tarjetas. Una vez que las pagan, las dejan como ofrenda. Y aquí están las tarjetas, miren, de tantas personas que han librado. Hay que venir a las 12 del día. No son vampiros, 12 del día, no 12 de la noche. ¿Sí? Bueno, una vez que les ayudan, dejan las tarjetas, dejan veladoras, dejan rosarios y todo ese tipo de cosas. Hace como 15 días, 20 días, vinieron algunas chicas y dejaron esto. ¿Qué cómo se llama? Gloss o labial. Bueno, así le dejamos. Cualquiera de las dos cosas. Yo como de esto no conozco. Bueno, llegaron estas chicas y dejaron esto y yo les dije, ¿y esto qué tiene que ver? No, pues no tiene que ver nada, pero sí tiene que ver. Les dije, ¿en qué? Es que la verdad, me cambiaron las boobies, me hicieron una bonita liposucción, me cambiaron la nariz y yo les recé a esta pareja para que me ayudara. Y como salí bien de la operación, las dejo como ofrenda. ¿Cómo ven? Pues la fe lo salvó. También muchas personas me dicen, ¿y que esta pareja son santos? De santos no tienen nada. Son intercesores, que es otra cosa. ¿Otras preguntas? Caminamos. Me dicen cuando ya le bajan de la historia, me dicen, ya bajan. A ver, muy bien, aquí no se me vayan tan lejos. Estos apellidos, ¿dónde lo
habían escuchado. López Portillo, expresidente, el mismo que se casó con la vedette Sasha Montenegro. ¿Se acuerdan de eso? Yo creo que son viejos recuerdos que todavía uno la ve a esa mujer, pero bueno. Murió hace 2 años, por cierto. Aquí tenemos a los bisabuelos del expresidente. El expresidente se llamaba José López Portillo y Pacheco, ¿sí? 1976-1982 fue su sexenio. El que dijo que iba a defender el peso común, como un perro, y salió llorando, pero bueno, es otra cosa. Ya no quiero hablar de política. Aquí está enterrado este personaje, Jesús López Portillo y Serrano. Él viene siendo el bisabuelo del expresidente, porque toda su familia eran jaliscienses, excepto él. Él nace en Ciudad de México, pero todos los demás de aquí de Guadalajara. Unos días antes hablaron los doctores con los familiares de Jesús López Portillo, con la esposa, con los hijos, con los nietos, y le dijeron: ¿sabes qué? Tu papá, tu abuelito va a morir en estos días, ya no tiene lucha. Es necesario que le compren una gaveta o un entierro. Y la familia vino y compró esta gaveta para que fuera enterrado aquí, en este panteón de ricos. Pero la sorpresa viene después. Cuando le dijeron, al día siguiente vivió. Pasó una semana y no se moría el señor. Pasó un año y todavía seguía vivito y coleando. Y él muere 11 años después. Es decir, en 1901. Aquí tiene enero 17 de 1890, 11 años después muere. Pero ¿qué tal? Cuando él muere, este panteón ya estaba clausurado y fue enterrado en el panteón de Mezquitán. Tumba falsa. Existe la tumba, pero ningún cuerpo tiene. Tenemos en particular esta tumba. ¿Quién fue quien construyó este panteón? Fue el arquitecto Manuel Gómez Ibarra, ¿sí? Aparte de haber hecho este panteón, don Manuel Gómez Ibarra fue el que hizo las torres que se encuentran en la catedral. Las torres originales se cayeron en 1818, se cayeron de un sismo. Y el mismo arquitecto hizo esas torres. ¿Dónde habían visto ese tipo de torres que estoy señalando? ¿Dónde? En la catedral. ¿Por qué? Porque es el mismo arquitecto. Bien, ¿cuántos lados tiene esta base? Cuéntelo. Es un pentágono. No, tiene más de 4. 8, es un octágono. ¿Cómo se representa el infinito? Un 8 acostado. Esa es numerología masónica, ¿sí? Cambio. Se pegan de este lado de la sombrilla. Tenemos esta otra tumba que parece como hongo, esta que estoy señalando. Ustedes sí recuerdan, o sí conocen, mejor dicho, al artista, al cantante Enrique Bunbury, sí, español, ¿verdad? En el 2014 vino y filmó un video. Se le conoce como Los Inmortales. ¿Ya lo checaron? Un día que tengan tiempo lo checan en internet, y fue filmado en estas locaciones de este bonito panteón. No se me queden atrás. Vayan viendo las tumbas, la gran diversidad de tumbas que encontramos.
a ver. No tengamos miedo, no pasa nada. Véngase. ¿Qué lugar creen que era este? Por ahí lo escuché, pero quiero escuchar a otras personas. ¿Dónde los pintaban? ¿No? ¿Qué lugar se les afigura? Véanlo. Una capilla. ¿Para qué servía la capilla? Es donde se metían los leprosos, ¿no? Ahí. En las tardes. Bueno, primeramente la capilla era para darles el último adiós a los fallecidos, ¿sí? Personajes ordinarios, ¿sí? Al frente debió haber tenido un altar. Esos altares se les conocen como altares tridentinos. ¿Por qué? Porque están pegados hacia la pared. Ese es uno. Dos. Ustedes sabían este dato, que de 1962 hacia atrás, antes los sacerdotes cuando oficiaban misa daban la espalda y las misas eran en latín. ¿Qué tal? De 1963 hasta nuestras fechas, los sacerdotes están de frente con los fieles y el idioma depende de cada país o de cada ciudad. ¿Sí? Es un dato interesante que quiero que lo sepan. Dos, si estamos hablando que había muchos leprosos para aquellos años, se dice que por las tardes, ya como a las 5:30, 6:30 de la tarde, se traían grupos de leprosos, 15, 20 leprosos tal vez. ¿Sí? ¿A qué se los traían aquí? Hacerles oración, una. ¿Para qué? Para que tuviesen una muerte digna. Era para los que los traían aquí. Otra, los leprosos comúnmente se les cae la piel, se les forman llagas y se les va cayendo. Pues dicen que es un dolor terrible. Los leprosos no caminaban como nosotros. Es decir, que los leprosos siempre caminaban con sus extremidades totalmente abiertas. ¿Por qué? Porque el roce de su antebrazo con sus costillas les provocaban rozaduras y llagas, dolor desde luego también. Entonces ellos caminaban como tipo pingüinos, de esta manera, se iban balanceando. La niña ya me entendió muy bien, muy bien. Así era el tipo de caminata. Una vez que se venían aquí, atrás de ellos iban otros 3 leprosos más sanos. Uno de ellos traía un morralito, una bolsita, y cuando se les caían las escamas o la piel, las iban acomodando dentro de esa bolsita. Atrás de ellos venía otra persona con una bolsita de cal, 3-4 kilos de cal. Iba espolvoreando esa cal para que los gérmenes no se propagaran. Y después de 1 hora, tal vez 2 horas, hora y media, venía otra persona con una charola y 2 palitas, pues juntando toda esa cal para que no pasara nada. Una vez que juntaban todos esos residuos, los arrojaban a lo que conocemos como la fosa común. ¿Sabían eso? Muy bien. Bien, esto que yo estoy haciendo son ciertos rituales. ¿Por qué rituales? Porque en muchas de las ocasiones ustedes que nos hacen el favor de visitarnos cuando se van, en muchas de las ocasiones me dicen, es que me duele la cabeza, es que en la noche se me subió el muerto, es que traigo energías, ¿sí? Con este tipo de rituales que yo estoy haciendo, es como decirle a los fallecidos que no vamos a hacer nada, que solamente venimos a conocer. Con esto ni se sube el muerto, ni se sube el vivo. Caminamos. No. Va a haber accidente. Venga. Acomódense aquí. Lo voy a dar un poquito más rápido por el sol porque está muy dañero. Al fondo tenemos esta pared, ¿sí la vemos? De esta pared para allá se dice que antes el panteón tenía todavía unos 150 metros,
¿sí? Más para allá. ¿Qué había en esos 150 metros? Una fosa. ¿Cómo? ¿Una fosa qué? Común. Fosa común. Yo le entendí Salomón. No, pues yo no lo conozco. Bueno. Era una fosa común, efectivamente. Era un agujero o una zanja muy profunda. Y allí enterraban a los pobres. El panteón de ricos era las gavetas y el camposanto. Y para los pobres, la fosa común. ¿Sí? ¿Cómo los enterraban a los pobres? Los enterraban, bueno, primeramente los acomodaban boca arriba, los envolvían en un petate, literal, y antes de envolverlos les ponían una capa de cal y una capa de arena. Luego ya los envolvían como tamales y los arrojaban a lo más profundo. Encima, si había otro fallecido, con las mismas características que el primero. ¿Sí? A ese tipo de entierro se les conoce con el nombre de capirotada. ¿La habían escuchado? ¿La han comido? No. Sí. Se van a acordar de mí cuando estén comiendo la capirotada. Ah, pues porque están así. ¿Cómo va la capirotada? Una capa de tortillas, una capa de pan, una capa de leche, no sé, pasas, coco, cacahuates, o no sé qué tantas cosas. Bien, entonces cuando ocurre eso, después de muchos años, Guadalajara empiezan a hacer las urbanizaciones de las calles, y es entonces donde le quitan ese espacio al panteón. ¿Qué pasó con la fosa? Pues la taparon. Le pusieron una capa de concreto y están las fosas, todavía la fosa viviente. Arriba de esa fosa común está este edificio. Ese edificio se le conoce como la Torre de Especialidades del Viejo Hospital Civil. ¿Sí la conocen? Sí. Ahí ocurren fenómenos paranormales. Se les apaga la luz, ven siluetas de niños, de adultos, se escuchan psicofonías, ruidos. Entonces, pues todos los niños, está pediatría, y después de algunas semanas que están internados los niños, dicen los papás, ya dámelo de alta, mi hijo ya camina, ya está bien, porque no aguantan la presión. ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Qué panteones más viejos había que este? Antes, ¿qué panteones viejos había? ¿Conocen el Mercado Corona? Sí. Era un panteón real. Ese. ¿Y las tumbas en dónde están? A mero abajo, están tapaditas, igual que aquí. La antigua central camionera, ¿lo ubicamos? Sí. ¿Cómo se llama la calle? ¿5 de qué? 5 de febrero. 5 de rateros, no lleven carros, está fuerte la venta de autopartes ahí. Al otro lado, ¿cómo se llama la calle? Ángeles. Se llamaba Panteón de los Ángeles. Ese panteón funcionó hasta 1929. Luego fue un campo de béisbol y finalmente en 1951 fue la central camionera. ¿Qué panteones viejos quedan de todos esos que mencioné? Este y el de Mezquitán. Mezquitán es más nuevo, 2 años más nuevo que este. ¿Dudas, preguntas? Vámonos porque está el sol muy duro, muy fuerte. ¿Quieres tomar un poco de esta? Para acá, agarra un poco. Bien, aparentemente parece que fuera un reloj de qué? De arena. Pero era un reloj de agua. Esa parte de arriba era el recipiente con agua. Aquí debió haber tenido un pivotito o un popote, algo así. Conforme iba pasando los minutos o los segundos, iba cayendo esa gotita incandescente hacia abajo. Estas alas nos representan que el tiempo nunca queda estático, que el tiempo va volando. A esta pieza se le conoce como clepsidra. Y es una pieza masónica, no se les vaya a olvidar. Volteemos de este otro lado. ¿Qué flor encontramos aquí? Trébol. Trébol, ¿quién me lo dijo? ¿Qué niño me lo dijo? Muy bien, es un trébol. ¿Sí recuerdan a ese santo que se llama San Patricio? Sí. San Patricio, una vez que se recibe como sacerdote, su primera encomienda fue que lo mandaron a Irlanda. ¿A qué lo mandaron? A evangelizar a los nativos de allá, es decir, a meterles el catolicismo. Y él utiliza esta flor,
Sabemos que la Santísima Trinidad tiene 3 divinidades y un solo Dios verdadero. Entonces, por medio de esta flor, fue como los estuvo evangelizando. Por cierto, cuando llega a Irlanda, encuentra una pandemia de muchísimas víboras, serpientes, y cuenta la leyenda que por medio de la oración las fue erradicando. Todos los discípulos de San Patricio usan el color verde. ¿Sabían eso? ¿Sí? Entonces todos los fieles siempre andan de color verde. Y está una iglesia principal en Nueva York dedicada a él. Caminamos. Está muy bien ese verde. ¿Dónde está? Bien, tenemos así de reojo, ahorita lo explico allá arriba. Vean esta tumba. ¿Qué tipo de piso tiene? No tiene piso, tiene una reja. ¿Cómo es el rostro de ese Cristo? No tiene. Vénganse, lo explico. Acomódense de este lado, por favor. Está mejor aquí, ¿no? Vénganse, no se me asolien. Vénganse acá. Me van a ayudar ustedes. ¿Qué pasó de 1926 a 1929? ¿Qué movimiento se dio? La cristiana, ¿quién lo dijo? Muy bien. La Revolución Cristera. ¿Y qué tiene que ver los cristeros con esto? Bueno, ahorita tiene algo que ver. Se dice que en aquellos años, 1926, 1929, estaba el representante de gobierno, que era el señor general Plutarco Elías Calles. Y por otra parte estaba el clero o la iglesia. Ellos tuvieron una gran disputa. ¿Por qué? Porque en aquellos años la Iglesia Católica manejaba lo que conocemos como el registro civil. ¿Sí? Bueno, lo manejaba en ese entonces la Iglesia, todo el registro civil. Posteriormente, don Plutarco fue y le dijo a la Iglesia: ¿sabes qué? Tú como iglesia dedícate a hacer misas, te va a ir bien económicamente, lleva a cabo los sacramentos con los fieles y todo ese tipo de cosas. Y tu iglesia, devuélveme el registro civil, toda la oficina, todo ese gabinete, el departamento. Y dijo la Iglesia Católica: no te lo puedo devolver porque tengo muchos años administrando el registro civil. Y dijo don Plutarco: ok, no me lo quieres devolver, está bien. Sacerdote que yo mire que está oficiando misa, sacerdote que voy a fusilar. No había como estas cosas hoy en día que dicen: pues presento estos documentos al Congreso, a ver qué dice. No, él mismo lo resolvió. Entonces se dice que a este panteón se traían grupos de sacerdotes para ser fusilados. Cada 15 días, cada mes se traían grupos. Y algunos sacerdotes mañosos decían: mi última voluntad es meterme en ese mausoleo. ¿Para qué? Para rezar. Decían las fuerzas federales: métete, que al cabo 15 minutos más, 15 minutos menos, te vamos a fusilar. Y se metían, quitaban la reja y se fugaban como el Chapo. Es un túnel. ¿Este túnel a dónde va a dar? A la casa de los perros. 1.2 kilómetros. Cuando llegaban las fuerzas federales, ¿en dónde está el sacerdote? Pues ya el sacerdote, adiós. Entonces seguramente de coraje los federales le dieron un balazo a ese Cristo, se lo dieron en el rostro para que se acordaran. Sí se habían dado cuenta. Guadalajara se le considera como la ciudad de los túneles. Si vamos a la catedral vamos a encontrar 4 o 5 túneles que están ahí abajo. Esos túneles generalmente conducen a otras iglesias.
¿Para qué servían los túneles? 1, para escaparse. 2, para hacer misas clandestinas. Y 3, se practicaban algunos legrados de las mujeres nobles, de algunas mujeres nobles, para que no se dieran cuenta. ¿Por qué creen ustedes? No voy a entrar en muchos temas y no me voy a echar muchos encima. ¿Por qué creen que en muchos de los conventos, ¿qué encuentran abajo de esos túneles? ¿Qué encuentran? Fetos. ¿Y quiénes son los papás de esos fetos si no entran hombres a los... Ahí está. Muy bien. Son cosas que vivimos. 2. Guadalajara se le considera como la ciudad de las fuentes. ¿Por qué de las fuentes? Si vamos a los 2 templos, fuentes. Si vamos al Jardín de San José, fuentes. Si vamos a Plaza Liberación, fuentes. Y así. Plaza Guadalajara, fuentes por donde quiera. ¿Para qué servían las fuentes? 1, para enaltecer a Guadalajara. 2, no todas las familias para aquellos años tenían la agua entubada como la tenemos hoy en día. Entonces a las 5 o 6 de la tarde todos los tapatíos o cada familia agarraba 4 o 5 cubetas y las iban a recolectar ese agua para abastecerse dentro de las familias, ¿sí? Otro distintivo de Guadalajara pues sería la torta ahogada y el turrón, pero de eso no voy a platicar. Caminamos, volteamos para arriba, aquí ya que estamos. Tenemos 2 mujeres, una a cada lado. Esas mujeres se les conocen como las plañideras o lloronas. Eran mujeres que se contrataban para hacer un escándalo dentro del velorio. Incitaban al llanto, incitaban precisamente a la tristeza. ¿Por qué lo hacían? Porque se cree que entre más se llore, más rápido esa alma va a llegar ¿a dónde? Al cielo. Cielo. Por eso eran lloronas. Esas mujeres no crean que iban de a gratis, tenían que cobrar buenas cantidades. ¿Cuánto cobraría una llorona hoy en día? Porque sí las hay. 5,000, 6,000 pesos solamente esa noche por cada una, ¿sí? ¿Dónde encontramos esas lloronas? Hay algunos funerarias como esa. Martínez del Toro tiene ese servicio. ¿Quieren contratar a alguien? Ya saben en dónde. ¿Se acuerdan? Ahorita se me vino a la mente que antes no se podían incinerar a las personas o cremar. Todos tenían que ser enterrados, porque si las quemaban se conocía como un satanismo, ¿sí? Entonces pues antes sí era muy, o se enterraban o se enterraban. Ya más o menos yo creo que unos 50 años, no sé cuánto tiempo más para acá, ya se usa mucho la cremación, ¿sí? Y se me vino ahorita a la mente ese problema que hubo en Chihuahua de una funeraria. Si se dieron cuenta, hace como unos 6 meses, 8 meses, que les dieron unas bolsitas de arena de gato a cada persona. Mira, aquí está tu familiar, llévatelo, mételo a la urna y ya, llévatelo. Y todos estuvieron de acuerdo. ¿Cuánto cobraban? Juárez. ¿Cuánto cobraban? 3,000 pesos. ¿Cuánto cuesta una incineración? Entre 12 y 16,000 pesos. Y después se dieron cuenta que pues todos los cadáveres ahí estaban amortizados, ¿verdad? Tristemente. Pero bueno, aquí abajo tenemos 64 catacumbas, ¿sí? A partir de este momento les comento que esta fue la primera rotonda de los hombres ilustres. La segunda está a un costado de la catedral. ¿Sí la conocen? Sí. ¿Sabes qué? No. ¿Cómo se llama la nueva rotonda? Jaliscienses ilustres. ¿Por qué? Porque están enterrados también las mujeres. Muy bien, camino de este lado y subimos. Vénganse jóvenes, no se me queden. Vamos a ver.
Bien. Primeramente volteamos hacia arriba. ¿Hacia arriba? ¿Qué encontramos arriba? La cúpula. O más bien la torre. Bien. No le esta cúpula, o más bien la torre, mide 10 metros. ¿Dónde se ve más grande? ¿Por dentro o por fuera? Por dentro. Pero si mide lo mismo, ¿por qué se ve más grande? Pues como hicimos un efecto de óptica, que lo hace ver más grande. Tenemos ese tipo de piso, se le conoce como casetones. Y son color quinto porque de una de esa perspectiva de mucho más profundidad. Aunado a esto se escucha un eco más fuerte aquí, se maximiza más la voz. ¿Por qué creen que tenían tres puertas? La Santísima Trinidad, ¿cuántas divinidades tiene? ¿Qué quiere decir? Que por este lado donde estaba el cadáver, por este lado salían y por esta otra puerta subían a las personas. Aquí donde está el altar se acomodaba el féretro. Y ese personaje ilustre que se iba a velar o se le iba a hacer la misa. Lo comenté en un principio, en la capilla se velaban los personajes ordinarios y aquí solamente personajes ilustres. ¿El piso de qué color es? Es el bien y el qué. Y el mal se representa. ¿Qué más podemos decir? Es la Virgen de Zapopan. Sí, esa. Es algo representativo. Y bueno, utilizaron todas las ganas para hacer este bonito altar. Bien. Tenemos aquí, me están preguntando, dice la misma Mírez, fue un artesano con la checa que fue el último que cambió el piso. Pero el piso era igual, blanco y negro, es el bien y el mal. Bien, voy a terminar de este lado y me sigue. ¿Dónde viene? Espacio porque estamos pensando por la cartera. Venga hacia este lado porque voy a hacer una prueba. No se me vayan tan lejos. Vénganse jóvenes. Despacito, despacito. Pásate, pasa. ¿Me dan permiso? Que pase. Aquí va a pasar la carriola. Jóvenes, vénganse. Vamos a seguir dando una explicación aquí. Los espero. Bien. Podemos hacer una prueba. Necesito 2 voluntarios. Yo. Usted, véngase, que luego véngase para. Véngase. Por este lado, súbanse. Ahí, quédense aquí. Volteando para allá. Acá, ustedes aquí. No es carrera, no es carrera. Suban las escaleras. No. Pueden agarrarse. ¿Cuál es el problema? Bien. Hasta ahí está bien, ya. Vengan. Otra vez, despacio. O sea, ¿me viste gordito? Despacio. De vuelta, a ver.
Vénganse también ustedes. Bien, ahorita que bajaron y subieron las escaleras, ¿en dónde estuvo su mirada? Abajo. ¿Por qué abajo? No, para arriba no conozco bien movido, sí. Se fijaron en este caso, cuando nosotros también subimos las escaleras, siempre nuestra mirada fue hacia abajo. ¿Por qué? Porque los escalones están muy reducidos. Entonces, de alguna manera, el mismo arquitecto Manuel Gómez Ibarra nos obligó a que cuando subamos estas escaleras, siempre la mirada hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Pero están más largos estos que aquellos. Están iguales. No, están iguales. Pero se te figuraron ahorita mismo. Yo calzo del número 9 y más o menos miden 35 centímetros, más o menos. ¿Sí? Entonces, esto lo hizo el arquitecto a propósito, para que cuando subamos las escaleras, la mirada hacia abajo a manera de respeto, de sumisión. Entonces nos daba la apariencia de cada que subíamos las escaleras, a ver al difuntito, en este caso al personaje ilustre, pues teníamos como devoción o mucho respeto hacia él. No era el respeto, era más bien para no caernos. ¿Cómo ven? Sí. Sí, así es. Así como estamos, me siguen. Vamos a caminar para este lado, por este pasillo. ¿Me dan permiso? Permisito. Gracias, Yo sé porque hay un libro que tiene jóvenes, vénganse otra vez, no se me queden. ¿Qué forma tiene esta tumba? Pirámide. Pues una pirámide egipcia, para empezar. Sí. Ustedes han visto el billete de $1 al reverso. ¿Qué tiene? Una pirámide. Y tiene como un ojo. Sí. Ese ojo se le conoce como el ojo de Horus. ¿Sí? Y es un signo precisamente de los masones. Eso. En este caso tenemos una familia, Semollera Fernández, así se llamaba esta familia, y tiene para 100 fallecidos, es decir que tiene 50 que van por medio de gavetas tipo flotantes. Si yo quito esta tapadera, tiene un túnel, y ese túnel me va a dar exactamente abajo de la pirámide. Ahí están otros 50. Entonces en total son 100. Me imagino yo que esta familia tuvo muchísimos hijos porque a todos los llenó. Pero bueno, es un signo también de los masones. En la parte de arriba, si se fijan, está más reducido por la pirámide. ¿Sí? Ahí van enterrados los niños o los bebés, la parte. Este árbol es un salate, este que estamos viendo. También ya tiene muchos años. Así como estamos, vamos a voltear para el otro lado. Buena bono le No se me muevan mucho. ¿Cuándo habían visto una escalera en un panteón? Tenemos esta escalera que tiene 5 escalones o 5 peldaños. Cada peldaño es un grado de conocimiento, así lo manejan los masones. Se dice que el grado mayor de los masones sería el número 33. ¿Por la muerte de quién? de Cristo. Cristo. Aquí está enterrado un personaje que se llamaba José Luis. ¿Cómo ven? ¿Sabían que todos los presidentes de la República son masones, incluyendo Claudia Sheinbaum? Carlos Salinas de Gortari, Calderón, todos ellos, Peña Nieto. Bien, para empezar, vamos a ver este árbol. Este árbol es un enorme camichín. ¿Ya vieron sus ramas tan imponentes?
¿Ya vieron el follaje que tiene? Se dice que este árbol tiene 177 años de vida. La leyenda nos cuenta que en 1850 vino un conde. Este conde venía de Europa. A ciencia cierta no sabemos de qué país venía, pero él quería venirse a vivir aquí a México. Se dice que una vez que se establece aquí en Guadalajara, como a los 6 meses, 8 meses más o menos, empezaron a ocurrir una serie de muertes, sobre todo de niños de 3 a 10 años. Exactamente. Y algunas mujeres, así como algunos animales. Y todos coincidían que tenían 2 puntos en el cuello. 0 rastros de sangre. Las autoridades locales de aquella época realmente no daban con el causante. Y así estuvo pasando las semanas y se fue incrementando el número de homicidios. Después de cierto tiempo, se dice que sorprendieron al conde matando una bella doncella. Y se trajeron al conde entre 20 y 30 personas a este lugar para hacerle un juicio. Lo primero que le preguntaron al conde, que por qué había matado a tantos niños y a tantas mujeres, y el mismísimo conde contesta lo siguiente, que era por cuestiones de instinto, pero que no lo veía tan mal, que Guadalajara a final de cuentas tenía más niños, que Guadalajara a final de cuentas tenía más mujeres, y que cuál era el problema. Las autoridades le dijeron, por esto que tú acabas de confesar, vas a morir. Entonces ese vampiro levanta la mano y dice, ustedes no me pueden matar, porque si ustedes me matan, tarde que temprano voy a resucitar. Ustedes ya no van a estar viviendo, pero me voy a desquitar con cada uno de sus hijos. Y así fue. Dijo las autoridades, pues nos importa lo que hayas hecho. Tú mataste y tú vas a morir. Se trajeron un sarcófago de piedra, lo colocaron boca arriba y le encajaron ¿qué? Una estaca. ¿Una estaca en dónde? En el corazón. En el corazón. Y lo enterraron en este lugar, es decir, abajo de este hermoso camichín. Conforme fue pasando el tiempo, de la misma estaca del corazón brotaron estas raíces, y de estas raíces se formó el camichín que tenemos a mis espaldas. Esa es la historia. También la leyenda nos cuenta que el día que se seque este hermoso árbol, va a resucitar ese vampiro y va a matar. Yo creo que como están las cosas, a medio Guadalajara. Mejor que siga el buen temporal de lluvia y que siga este árbol frondoso. ¿Cómo ven? Hace 15 días yo lo viví, no me lo platicaron. Es una anécdota que yo les voy a comentar. No me acuerdo si fue en el recorrido de la 1 o 2 de la tarde. Vinieron como unas 6 jóvenes, 3 hombres tal vez, y 3 mujeres. Bueno, ya los atendí. Y todos venían de color negro. Una de las chicas traía una bolsita, yo creo que traía como un cuarto de sangre. Traía la bolsita porque ahí se ve pues que era para acomodar, no sé mucho de eso, las agujas, todo ese tipo de cosas, o las mangueras. Entonces yo le pregunté a esa chica, oye, ¿y esa sangre que traes ahí no debe de tener cierta temperatura para que no se eche a perder? Y me contesta la chica, no pasa nada, yo la voy a pasar. Pásala. Conforme fui dando el recorrido, la chica se aborazó y le empezó a tomar esa sangre como si fuera refresco. Después de algunos minutos más, me sacaron otras 2 bolsitas de otro cuartito de sangre y se las fueron rotando entre ellos, pero bien contento. Venían unos niños tal vez más chiquitas que usted, más chiquitas, y me decían, oye, eso es sangre. No, mija, pues ese es un refresco color rojo, pero no pasa nada. Cuando llegamos aquí, se empezaron a alborotar, se empezaron a tomar fotografías, así que levantaban el pie, pues muecas que hacían con su cara. Luego me dijeron lo último,
danos permiso de ingresar a tocar este árbol porque queremos verlo de cerca. Querían robarse energía. Luego lo malicé y le dije, no, así nos vamos. Entonces me dijo, bueno, ya que no nos quieres dejar pasar, sacaron una de las chicas de su bolsa esas flores que están ahí. ¿Ya las vieron? Esas son unas rosas tintas, no sé, o rojas, ¿no? ¿Las podemos dejar? Pues déjalas, no pasa nada. Ya nos fuimos y después ya me dijeron, pues aquí mis compañeros me dijeron, ¿sabes qué? Acaban de hacer un rito de algo, ¿sí? O un conjuro, un rito. Estas chicas que entraron, pues ya se fueron contentas. Eso fue lo que alcancé yo a vivir. Bien, ¿qué significan las lechuzas en los panteones? ¿Qué significan? Brujas que se camuflajean para que nosotros no las golpeemos. ¿Sabían eso? Yo he visto unas 3 o 4 veces lechuzas dentro del panteón, ¿sí? Otra de las cosas que yo he visto, otra de las manifestaciones, es que al ir caminando salen destellos o luces del subsuelo, de la tierra, de las piedras o del propio zacate. Y volteas a verlas y en fracción de microsegundos desaparecen. Eso yo le he aunado que es, como somos energía, pues la energía siempre se transforma, nunca se debilita. Son reglas de la física, ¿verdad? Entonces, por eso es que encuentro eso. Por último, ¿han escuchado ese llanto de la Llorona? Sí. En pleno siglo XXI, donde existe un método científico comprobable. ¿Sí lo han escuchado o no? Dijeron que sí. Bueno, quiero decirles que sí existe ese llanto, pero no es el llanto que nos vendieron, el "ay mis hijos". No sé a quién se le ocurrió ponerle o bautizarlo con eso. Es solamente un llanto donde uno lo escucha y es un miedo terrible, hasta las rodillas se le doblan a uno, ¿sí? Un lamento así terrible. Se dice que entre más lejos uno lo escuche, más cerca. Esta niña sí sabe muy bien de todo eso. Bien, ¿han ido a las fuentes? Se dice que en las fuentes, cuando vamos a las fuentes, aventamos monedas y pedimos un deseo, ¿sí? En los panteones pasa algo parecido. Cuando tenemos mucha energía que no nos deja, no sé, encontrar trabajo, no sé tantas cosas, el ritual es el siguiente, que al ir caminando sacan una moneda y la arrojan hacia atrás y toda esa energía se queda en la moneda. ¿Sabían eso? Pero bueno, ya es otro tipo de cosas. Caminando. ¿Duele de qué? Sí. Los espero. ¿Cómo dice esta tumba? Ayúdame. ¿Cómo te llamas? Mezcli. ¿Cómo dice Mezcli? Victoria. ¿Qué más? Hurtado. Victoriana Hurtado. Muy bien. Cuenta la leyenda que la señora Victoriana, en aquellos años, fue hija única de unos ricos hacendados de la época. Sus padres tenían entre 7, 8 haciendas aquí en Guadalajara. Y como fue hija única, ¿a quién creen que le dejaron el dinero? A Victoriana. A Victoriana. No tuvo competencia, definitivamente. Una vez que le dejaron el dinero a la señora Victoriana, antes las mujeres no elegían con quién querían casarse. Es decir, que los padres casaban a sus hijas con amigos de la familia o con las personas que ellos querían. Y la señora Hurtado fue casada cuando tenía solamente 12 años de vida. La casaron con un hombre que le duplicaba la edad. ¿Cuántos años tenía el hombre? 24 contra 12. Una vez que los casan, como a los 3, 5 años tuvieron 3 hijos, ¿sí? Cuando tuvieron a sus hijos, su esposo o el papá de esos jóvenes adquiere una enfermedad. ¿Cómo se le conoce? Alcoholismo. Y se dice que una parte de esa herencia se la bebió el hombre entre alcohol y algunas mujeres de la época. Pues bien contento que estaba el hombre, pues no tenía dinero y ya tuvo algo. Entonces, como a los pocos años, como a los 2, 3 años, fallece el hombre. ¿De qué muere? Cirrosis hepática, esa es
Pues la lógica. Una vez que muere el hombre, sus hijos en ese momento se levantan en armas y dicen: madre, ¿y en dónde está nuestra herencia? Nuestro padre ya murió y es necesario que nos des esa herencia para poder vivir también bien. Y la señora Hurtado se la fue llevando. Mañana se los voy a entregar y ahorita no es el momento, y así estuvo mucho tiempo. Total, que estos hijos ingratos le empezaron a mortificar y la señora adquiere una enfermedad que se le conoce como catalepsia. ¿Qué es la catalepsia? Aparentemente muere, pero a los 2-3 días resucita como si nada. Es decir, que sus signos vitales dejan de funcionar y después llegan. Tuvo 2 recaídas y a la tercera recaída sus hijos vinieron y la enterraron en este punto. ¿Sí? Una vez que la enterraron, a medianoche se escucha un estruendo, se escucha un llanto. En ese preciso momento llega el velador y encuentra que la señora Hurtado saca la mano del ataúd con un pergamino como este. ¿Cuántos dedos contamos aquí? 13. Exactamente, con 3 dedos sujeta este pergamino. Y ahí dice que sus hijos eran unos hijos ingratos, porque la habían enterrado viva y que gracias a eso no les dejaba nada de herencia. Que toda esa herencia se las dejaba a algunos orfanatos y al propio clero que lo administrara. A los pocos años murieron sus hijos en extrema pobreza. A partir de ese momento, muchas madres de familia vienen y le dejan alguna monedita, algún presente, cuando las madres no pueden controlar a sus hijos o a sus hijas, que necesitan una buena educadora. Y la leyenda dice que, haciendo un poco de oración con la señora Hurtado, la señora Hurtado les va a hacer buenos hijos. ¿Cómo ven? Generalmente, no dije que todas las madres, porque se me van a echar encima. Queremos hijos obedientes, mas no queremos hijos felices. Pero será otro tema que lo platicaremos en otro momento. Vénganse. De las tumbas más solicitadas del resto del panteón. Aquí es donde se encuentra el niño Nachito. Su verdadero nombre fue Ignacio Torres Altamirano. Y se dice que él muere cuando tenía 1 año y medio de vida. ¿Sí? Desde que nace Nachito, siempre tuvo una enfermedad, tristemente, que se le conoce como nictofobia. Es decir, miedo a la oscuridad. Siempre que se dormía Nachito, sus padres le colocaban 2 veladoras o 2 velas en la pecera y 2 en la cabecera, para que el niño de esta manera pudiera dormir bien. Pero resulta que un 24 de mayo de 1882 cayó una terrible tormenta aquí en Guadalajara. Esa terrible tormenta, seguramente por el viento, se apagaron las velas. Se dice que el niño se despierta a medianoche y encuentra totalmente una oscuridad en su cuarto y muere de un infarto. En ese momento compraron esta propiedad y ahí tenemos ese montable, esa moto. Se dice que en un principio Nachito fue enterrado en el subsuelo. Una vez que lo enterraron, nadie vio, nadie escuchó nada. Al día siguiente encontraron el sarcófago de Nachito junto con su cuerpo y nuevamente lo vuelven a enterrar, y así estuvo durante 10 días. Es decir, que lo enterraban y al siguiente día aparecía ahí. Al 11º día comprendieron los padres que el problema no era el entierro, que el problema era la oscuridad. Es entonces donde mandaron a hacer ese sarcófago de piedra. Si se fijan en el sarcófago, tiene una ranura en medio. Esa ranura es para que entre la luz del día o los rayos solares.
y Nachito siempre tenga luz por más tiempo. Se dice que a partir de ese momento Nachito descansa en paz. Muchas personas como ustedes, que vienen continuamente, que nos hacen el favor de visitarnos, les traen juguetitos, paletas, esto es una carnecilla, ¿ya la vieron? Le dejan paletas, dulces o alguna monedita, ¿para qué? Para pedir algún milagro. No nomás de trabajo, pues también de otras cosas. Ahí se las dejan. Y ese dinero es precisamente para dar un poco de mantenimiento a su tumba. También la leyenda nos cuenta que si yo me robo una moneda, me robo un dulce, me robo un juguetito, Nachito me va a seguir hasta que no se lo devuelva.